Amigos de Filosofía para Náufragos, vamos directos al grano. Bienvenidos a un nuevo tag de los Filotubers, en este caso titulado El Tag de la Muerte. Como su propio nombre indica, el Tag de la Muerte va a hablar sobre la muerte. Lo que pasa es que cada uno le vamos a dar un enfoque personal. Yo creo que hacer un análisis simplemente de lo que ha dicho la filosofía o tal filósofo y tal, pues se queda un poco pobre de cara a que sea un tag, de que cada uno demos nuestra perspectiva, ¿no? Entonces yo voy a arrancar prestando atención a una cosa que he comentado alguna vez, y es que la filosofía se ocupa de los verdaderos problemas, no de aquellas cosas que desconocemos, simplemente por desconocidas. Desconocemos muchísimas cosas. Yo desconozco qué temperatura hace ahora mismo en Bielorrusia, no tengo ni idea. Pero no me afecta, vitalmente no me afecta. Sin embargo, hay cuestiones que son verdaderamente problemáticas porque en ellas me juego la vida. Bueno, pues por antonomasia, la cuestión en la que nos jugamos realmente la vida es el problema de la muerte. Por eso Platón en el Fedón dice que la filosofía es una meditación de la muerte. Y Cicerón dirá commentatio mortis, un comentario de la muerte. ¿Qué se pone en juego con la muerte? Todo, absolutamente todo. Nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestros anhelos, las personas a las que amamos, las obras que hemos creado, nuestro pasado y sobre todo nuestro futuro. Todo, todo. Por eso Ferrater Mora, el autor entre otras cosas de este magnífico y minúsculo diccionario de filosofía, decía que una buena manera de calibrar la calidad, digamos, de una filosofía es preguntarse lo que piensa acerca de la muerte. Voy a dejar los tochos. Pero como he apuntado antes, no voy a coger demasiada distancia. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no entenderemos esta cuestión si la desposeemos de su carácter personal. No nos posicionamos ante la muerte de alguien de la misma manera cuando es una persona que desconocemos, que aparece como una noticia de prensa que en Bangladesh han muerto 3 personas, o 3 o 300, que cuando es alguien cercano y a quien amamos. Cuando alguien pierde, pues a un ser querido, en definitiva. Que la cuestión siga abierta después de 2500 años de filosofía significa dos cosas. Lo primero, que no es una cuestión tan fácil, tan sencilla de resolver, que se ventila uno con una frase, una ocurrencia o una pequeña reflexión o análisis. Lo primero es eso. Y lo segundo es la importancia y relevancia de esa cuestión, que siempre está sobre el tapete en la filosofía. En la filosofía porque afecta a la condición humana, a nuestra vida, y a la de todo lo que existe, ya hemos dicho. Tengo que decir que personalmente me resultan sospechosas las actitudes estas estoicas, según las cuales la muerte no es un problema, puesto que en la medida en que estamos vivos desconocemos la muerte, y cuando estamos muertos ya no es un problema, ya ha desaparecido. Para empezar, si somos humanos, si somos capaces de amar, nos tiene que importar cuál es el destino de las personas que perdemos. Decía Gabriel Marcel que amar a una persona significa decirle tú no morirás jamás. O sea, no podemos concebir que alguien a quien realmente amamos sea aniquilado. De hecho, tenemos una cierta convivencia íntima incluso con aquellas personas que ya no están físicamente entre nosotros. Y además porque vivir es anticipar, y somos conscientes que vamos a encontrarnos con ese telón, que desconocemos qué hay detrás con seguridad, pero nos vamos a encontrar con ese telón que es la muerte. Por tanto, condiciona directamente, revierte en nuestras vidas. Voy a leer una cita de un jovencísimo Julián Marías que con 19 años escribe un diario que le publican luego junto con 2 diarios más de otros compañeros de viaje, y dice lo siguiente, dice: solo quien tiene poca vida se preocupa poco por ella, es decir, de la muerte, y descuida la tarea de sobrevivir. Es decir, que vivir con autenticidad es vivir teniendo conciencia de que tenemos un fin, de que tenemos ese telón. Solo así podemos vivir con autenticidad, sin autoengaños. Bueno amigos, meto esta cuña porque una vez ya editado el vídeo no me convencía la exposición y cómo estaba vertebrada, me parecía que no clarificaba lo suficiente y pienso que es mejor hacer un alto y hacer esta aclaración. Vamos a ver, desde los recursos que nos aporta el mundo tangible en que vivimos, vemos que la perdurabilidad en principio no sería posible de manera natural. Nuestra experiencia nos muestra que las cosas concretas no perduran. Entonces, la filosofía o las religiones han apelado a la necesidad de una realidad trascendente que nos ponga a salvo de esa caducidad de la realidad del mundo. Esa realidad que nos salva tradicionalmente ha sido Dios, Dios o los dioses en algunas religiones. Y gran parte de la filosofía ha llegado a través de la razón a la necesidad de la existencia de Dios. Lo que pasa es que ese Dios ha sido el Dios de los filósofos, que en principio no es un Dios personal, no es un Dios
que se interese por nuestra salvación personal y única, individual. En este sentido, la filosofía se mostraría insuficiente. Podría ser, como sucedió con la escolástica, complementaria de un conocimiento no meramente intelectual. Y ahora continúo. Y para ilustrar y hacer más comprensible eso que digo, voy a poner como ejemplo a nuestro buen amigo Aristóteles. Aristóteles ya sabéis que pone en la cima del conocimiento a la teología, pero no es una teología religiosa en el sentido de religión revelada, es una teología filosófica. Y allí aparece Dios, la idea de Dios. Dios es el ser perfecto. Dios reúne una serie de atributos, ¿no? Es el primer motor inmóvil, pensamiento de pensamiento. Entonces, realmente es una suma de propiedades, digamos. Pero ese Dios que ha descubierto, único, que lo empuja, que lo mueve todo, no es un Dios personal. Es un Dios tan omnisciente, omnipotente, puro pensamiento, que acaba haciéndosenos remoto, ajeno. Es el Dios que Pascal definirá como el Dios de los filósofos. Bien, pues ¿qué hace Aristóteles poco antes de morir? Escribe su testamento. Entonces, en ese testamento establece una serie de disposiciones sobre sus bienes, sobre las propiedades, qué hacer con sus amigos, con su familia, bueno. Pues bien, en la parte final de su testamento establece una serie de disposiciones de carácter religioso, que es colocar ciertas estatuas pues, en las tumbas de su hermano, de su madre. Por ejemplo, ya al final del todo dice: cuando se construya mi sepulcro se depositarán en él los huesos de Pitia, su esposa, que había fallecido antes, como ella ordenó. Pondránse también en esta gira, su ciudad natal, los animales de piedra, 4 codos de alto, que ofrecí por voto a Zeus conservador y a Atenea conservatriz. Esas figuras las había ofrecido por su ahijado y sobrino, que había estado con el cuartel general de Alejandro Magno, pidiendo que volviera sano y salvo. Es decir, Aristóteles reza y hace ofrendas a los dioses griegos, que tienen un carácter personal, que tienen, es cierto, demasiado personal, ¿no? Tienen pasiones humanas, guerrean y tal, pero pueden comprender los avatares de las personas, de los hombres. Mientras que ese Dios del que nos ha hablado Aristóteles, motor inmóvil, etcétera, etcétera, pues es ajeno a esos padecimientos de los hombres, a esas inquietudes. Y a ese no le ofrece nada Aristóteles. Entonces, al final Aristóteles, en última instancia, el gran Aristóteles, recurre a la religión. Por ejemplo, la piedad para con los muertos, para con las estatuas, etc. Eso significa que los hombres tenemos insertos dentro de nosotros una inquietud religiosa. La filosofía es relativamente reciente en la historia. Si miramos desde el Paleolítico, no os cuento. El ser humano está llamado a una trascendencia, tiene una inquietud de trascender. Entonces nuestra vida cobra sentido en la medida en que entendemos que realmente tiene un sentido dado, no inventado a cada momento, única y exclusivamente, sino recibido. Y que podemos saltar por encima de su finitud, pero realmente tenemos, digamos, ese latido dentro de nosotros. Entonces, la filosofía podrá resolver hasta donde pueda resolver. Y lo que no debe hacer es contribuir a la desesperanza a partir de una actitud pues banal, ¿no? De superficialidad, decir, bueno, sí, no tiene importancia, bueno, no tiene importancia, tiene toda la importancia del mundo. Al principio he señalado que no iba a hacer la exposición del pensamiento de un filósofo concreto. No obstante, sí que quiero señalar que en su momento la tesis doctoral que yo hice versaba sobre precisamente el problema de la muerte en Julián Marías, en Un Pensador, ¿no? Entonces, la publiqué una especie de resumen, digamos, de esa tesis, que os pondré un enlace por ahí porque lo podéis descargar gratuitamente en PDF y si queréis adquirir el libro, pues lo adquirís también, ¿no? Y eso lo dejo pues para un vídeo, a lo mejor si me da por ahí o ya veremos, pero no es el objeto de este vídeo porque además se alargaría mucho, entonces lo dejamos el tag como está. Bueno, y así acaba mi tag sobre la filosofía de la muerte, que nos coja confesados. Hasta la próxima, polizones.